Hola, tengan todos muy buenas noches. Estamos en este momento transmitiendo desde Qué Buena Radio en todas las perfiles sociales de Qué Buena Radio desde Toronto, en Canadá. Pueden seguirnos esta transmisión que la van a ver en directo a partir de este momento en cualquiera de las redes, en Facebook, en Twitter, en Twitch, en las redes de Nueva República. Y hoy, como siempre, en este programa que se llama Derecha sin Censura, en donde tratamos de que no haya censura, pero bueno, jugamos con las reglas que tenemos. Vamos a hablar sobre una cosa bien importante ahorita para Colombia, que nos sirve, de otras cosas, para analizar con el mismo esquema por cualquier parte en Latinoamérica y en el mundo, obviamente. Y la pregunta que nos estamos haciendo nosotros aquí en el panel hoy, que es si hay en Colombia candidatos de derecha. Tenemos en Colombia candidatos de derecha para la presidencia 2022. Esa respuesta la vamos a ver desde ahora. Tenemos una serie de entrevistas que hicimos con personajes en Colombia que seguramente ustedes van a reconocer y que tienen su opinión, y a partir de ahí vamos a iniciar con nuestros panelistas del día de hoy sobre la pregunta: ¿hay candidatos de derecha? Y las personas que entrevistamos nosotros para esto en Vox Populi, esa área del programa que se llama Vox Populi, nos dijeron lo siguiente. Podemos escuchar. Vox Populi. Sí, sí creo que hay algunos. Y me preguntan ¿Quiénes? los nombres. Sí, por Bueno. favor, ¿quiénes? Bueno, que yo considere de derecha. Está John Milton Rodríguez, que es el único que considero que cumple todos los requisitos para decir que es un candidato de derecha. Y hay uno que otro que tiene algunas cositas de derecha, pero no estoy segura de que sean 100% de derecha. Perfecto. Entonces, John Milton Rodríguez por el momento. Sí, y si me preguntas si votaría por él, sería el único que veo que cumple todas las cualidades para ser un candidato de derecha. Perfecto, muchas gracias. Por supuesto que en Colombia hay derecha. Aún más, cuando Álvaro Gómez sostuvo la tesis que en Colombia había mucho más conservatismo que Partido Conservador, lo que estaba significando es que había mucho más colombianos que creían en unas tesis que defendían la libre empresa, la iniciativa privada, la economía de mercado y buena parte de aquellos valores tradicionales o que han hecho historia a lo largo de la civilización occidental. En la coyuntura colombiana, yo soy de los que sostengo que hay desde el punto de vista sociológico mucho más uribismo que centro democrático, de la misma forma que había más conservatismo que partido conservador, porque Uribe, mal que bien, durante su gobierno se quedó con buena parte de aquellas ideas, de aquella doctrina que Álvaro Gómez nos enseñó. Por consiguiente, claro que hay derecha en Colombia, que se expresa permanentemente cada 4 años para elegir un presidente en Colombia. En Colombia no podemos hablar de candidatos de derecha o izquierda si no miramos eso bajo la lupa del globalismo. Por eso hay que identificar los pocos que tienen un espíritu patriota genuino. Apreciado Ricardo, en Colombia no hay ni conservatismo ni candidato conservador que pudiera reputarse de derecha. Yo creo que el Partido Conservador hace rato que anda a remolque de otros partidos. Creo que ya no tiene mayores iniciativas desde el punto de vista intelectual. Y, por supuesto, esa deficiencia no ha producido últimamente ningún líder, ningún candidato que pudiera reputarse de derecha, y creo que en este momento Colombia no tiene ninguno, infortunadamente. Vox Populi. Bueno, ahí estuvieron escuchando ustedes nuestros consultados sobre si hay
o no derecha en Colombia? Bienvenidos todos entonces a este panel. Vamos a hablar sobre este. Quedan libres de iniciar. Pues bien, si hay derecha o no hay derecha, ya después de todos estos programas que hemos tenido, Alfonso, Ricardo y Fabiola, estos días, uno podría entrar a reflexionar básicamente de acuerdo a esos puntos fundamentales de lo que representa qué es la derecha. Digamos, lo que es la defensa de la propiedad privada, la defensa de la soberanía, un estado que sea limitado, ¿no es cierto? Pero tenemos algunos problemas. eh, Generalmente creo que en Colombia hay una disposición de ver la derecha como el uribismo, por ejemplo. Entonces, cuando las personas piensan en la derecha, siempre están pensando solamente en lo que representó o en las políticas de Álvaro Uribe Vélez, que básicamente fueron entregadas a Juan Manuel Santos. Y pues uno ve que estas premisas fundamentales de lo que es la derecha, como otra vez un Estado limitado, una economía eh, libre, un mercado libre, un Estado que se encargue solamente del tema de justicia, infraestructura y justicia, infraestructura, y olvido cuál es el otro elemento, pero no se está cumpliendo y no se ha cumplido históricamente. Entonces, básicamente vemos que no hay derecha en Colombia y vemos que, bueno, hemos compartido las personas que nos siguen, tal vez que vienen de Twitter o vienen de Facebook. Es esto, lo que queremos compartirles es que no hay derecha, y no hay derecha no porque nosotros lo estemos diciendo solamente, sino porque otra vez esos elementos que componen la derecha, un partido patriota, un partido que defienda las libertades del ser humano, no se cumplen en esa pseudo derecha o derecha entre comillas. Otros dicen que es derechita, pero básicamente no se cumple en ellos. Entonces, eso es lo que quería decir. No sé qué piensa Fabiola. Fabiola, Estás estás en mudo, sin Fabiola. micrófono. Bueno, buenas noches para todos. Yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice Jason. Nosotros no tenemos partidos realmente de derecha, muchísimo menos candidatos de derecha. Vemos en el discurso de los diferentes candidatos o personas que aspiran a ser elegidas en la próxima contienda electoral, discursos repletos y cargados de estatismo, de las mismas preguntas de siempre, subsidio, favorecimiento al empobrecimiento, porque realmente cuando se subsidia todo, estamos quitándole las oportunidades de progreso y desarrollo individual a cada persona. Entonces estamos creando una red de pobreza a nivel nacional. Entonces, todos estos subsidios realmente en el plano es algo más y la continuidad de una ideología totalmente socialista, comunista, por lo cual los discursos que se están planteando por este tiempo, desde hace varios años, es físico-estatismo, en donde obviamente eso es una de las primeras situaciones o elementos que se deben tener en cuenta para determinar si un partido político, un candidato es de derecha. Igualmente estamos viendo, y los partidos están avalando de una u otra forma, la pérdida de las libertades individuales, porque con el argumento de que hay que respetar la libertad de cada persona, estamos por brindar una libertad y un favorecimiento a los derechos de unas minorías, se están coartando o se están desfavoreciendo o se hace a cortas o disminuyendo esos valores esos derechos que ya están establecidos para unas personas. Entonces, buscan y promulgan un discurso en donde vamos a dar los derechos a un grupo de personas,
pero desfavoreciendo los derechos de otras personas. Y obviamente eso no es de derecha, eso es izquierda totalmente. De igual forma, si vemos desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista espiritual, tampoco los candidatos presentes ni los partidos existentes realmente promulgan una libertad de credo. Vuelvo, insisto, con lo anterior, para favorecer los comportamientos o las acciones religiosas espirituales de un grupo, entonces se va en detrimento de la libertad de culto de los grupos religiosos ya existentes, de las prácticas religiosas y devocionales ya existentes. Igualmente, todos estos candidatos y todos estos partidos políticos están hablando de una cultura de la muerte, donde se está hablando día a día más y dándole más espacio al aborto, a la eutanasia, a la drogadicción, y por lo menos si vemos en lo último que sucedió en esta semana, de que la Corte favorece las relaciones sexuales entre un menor de 14 años y un adulto, prácticamente eso es aprobar la pedofilia. Sabemos que hay otra base, que es también minimizar o quitar esa culpabilidad a todas las personas que ya han delinquido, que han cometido abuso, para obviamente favorecer el delito. Y esos son comportamientos, esas son conductas que no son de derecha, y hay muchos candidatos que están pregonando esto. Por consiguiente, toda esta clase de comportamientos sociales inadecuados, teniendo conciencia de que hay que respetar los diferentes credos, las diferentes concepciones políticas, religiosas, la autodeterminación sexual, las individualidades, respetando ello, pero teniendo en cuenta que los comportamientos de estos grupos a nivel social no son adecuados, pues obviamente eso también se convierte en una imposición, como en una dictadura para los valores ya existentes. Y eso también es una forma socialista, es una forma impositiva de una izquierda que no pregona o que no quiere aceptar valores y principios totales. Entonces, en mi parecer, y en lo que hemos visto y en las últimas entrevistas y con nuestros invitados, obviamente podemos decir que no hay partidos de derecha, y en Colombia básicamente desde hace 50 años no tenemos una derecha, tenemos una socialdemocracia, y que indudablemente no tenemos candidatos firmes, parados en una base en donde realmente se propenda por un desarrollo que esté sustentado bajo principios y valores que determine qué es una verdadera derecha. Entonces podemos decir que realmente no existe una derecha en Colombia. Yo digo algo, bueno, que de pronto, siempre insisto, vámonos al kinder, pero es que tenemos que personalizar esto porque le estamos dando una idea, y una idea efectivamente muy elocuente, muy argumentativa, muy bien. Pero vamos a ponerle nombre propio, porque bueno, nosotros ya obviamente tenemos que decir Petro es de izquierda, eso lo sabe todo el mundo, pero María Fernanda Cabal, o podemos poner todos los nombres y decimos ¿por qué no es de derecha? ¿Será que me dice Petro o hay un comentario adicional, Ricardo? Yo he insistido siempre, que tengo la oportunidad de hablar de eso, de que uno no debería hacer la diferenciación entre derecha e izquierda, sino entre humanismo y cristianismo, por una sencilla razón, porque las personas van a caer en ese error, en esa confusión, donde a través de estos programas hemos visto que ha caído la gente, incluso muchos de los panelistas. Si nos vamos a que, repito yo, sí, es que este señor, bueno, María Fernanda Cabal es de derecha en su concepción de que apoya a las instituciones, de que es mano firme, de que es corazón grande, pero es de izquierda porque apoya el aborto y apoya la ideología de género, la cosa está gay. Entonces, eso no es. En cambio, si nos basamos en la diferenciación, en la gran separación ideológica que trajo consigo la época del Renacimiento, que es entre el cristianismo y el humanismo, nos damos cuenta que es mucho más fácil entender el asunto.
y mucho más fácil saber uno de qué lado está. Por ejemplo, Fabiola hablaba de que delito es prácticamente sinónimo de izquierda. No, no necesariamente, porque, por ejemplo, en Colombia, el libro que estoy terminando yo, que ya terminé, está próximo a salir, analizaba la situación de lo que era delito antes de 1980 y lo que ya no es delito, de que el aborto era delito, las relaciones sexuales en público eran delito, la ideología que hoy llaman de género, pues era delito. Ahora es delito lo contrario. Ahora es delito no estar a favor del matrimonio homosexual, no estar a favor de la ideología de género, no estar a favor del aborto. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, cualquier persona, digamos, del común diría, Estados Unidos es un país de derecha. Ya no, porque le entregaron todo el poder a los izquierdistas, a los socialistas, a los humanistas. Entonces ahora, bueno, es ley federal aprobada para los 50 estados de los Estados Unidos que quien se oponga al aborto, que quien se oponga al matrimonio homosexual por ser un tema de discriminación, prácticamente está contra la ley, es delito. Entonces, lo que uno debe diferenciar es delito o es una norma, un valor moral absoluto contenido en las escrituras, lo que uno debe seguir. Yo pienso que uno debería seguir lo que dicen las escrituras, y ahí está concebido absolutamente todo. No quiere decir que sigamos fielmente las cientos y cientos de ordenanzas y sacrificios y todo esto contemplado en los primeros 5 libros de la Biblia, pero sí tener como referente de nuestras constituciones, y Estados Unidos lo tiene, esos valores morales absolutos que son inalienables, que no se pueden cambiar y que Dios nos ha dado. Son derechos, por supuesto, como también son libertades. Pero si no entendemos la gran diferencia entre humanismo y entre cristianismo como doctrina, incluso política, pues vamos a andar de tumbo en tumbo, como lo que le sucede hoy a Colombia. Entonces, que Uribe le dio a las FARC, no es de derecha, sí, pero aprueba el matrimonio homosexual y aprueba la adopción gay, aprueba el aborto. Es que le toca, que no, bajo ninguna circunstancia eso puede permitirse ni puede ser considerado como... Los miembros del partido también fueron comunistas y lo son todavía. Claro, y es que siguen siendo humanistas, o sea, ellos no siguen los valores contenidos en las escrituras, entendidos como alguna gente piensa acertadamente, pero no es todo, como valores de la derecha. Entonces, ahí está la gran diferencia. Una derecha sin valores no es derecha. La verdadera derecha, digamos que es una derecha con valores, los valores cristianos, los valores de Occidente. Bueno, y entonces uno entraría a preguntarse cuáles son esos valores. Pues básicamente, digamos que encontramos en las escrituras unos mandamientos. Podríamos, digamos, determinar que es decir, en la santa palabra de Dios encontramos cientos de mandamientos, 600 y pico, algunos dicen. Pero básicamente estos se podrían resumir en los 10 mandamientos, que tienen que ver con una relación vertical, una relación entre hombre y Dios, pero también una relación horizontal. Entonces ya vemos el mandamiento de, por ejemplo, no matar, no cometer adulterio, que tiene una cantidad de implicaciones, no robar, que tiene que ver con cualquier tipo de relación entre los sujetos. Entonces no solamente son dos personas que son iguales en una sociedad, sino tiene que ver también con los jueces, con los políticos. Entonces, si estos valores se aplicaran de forma literal, aunque bueno, no lo vamos a aplicar, decir, no se va a aplicar de forma literal porque estamos en un mundo caído. Sin embargo, estos valores universales, si se aplicaran como leyes en un estado, sin que esto signifique que pretendamos imponer un estado confesional, sino que las leyes universales sean las que avancen. Por ejemplo, no matar. Es que el no matar es algo que está en la conciencia humana. En cualquier tribu de cualquier lugar del mundo vamos a encontrar que el matar se ve mal delante del prójimo, delante del otro.
pero básicamente vemos que hay una forma de interpretar la realidad de nuestros políticos que es absurda, porque para ellos el matar eh, solamente si por ejemplo, el niño está vivo, si el niño ha nacido, pero si el niño está en el vientre, entonces no es sujeto de derechos. Entonces, ese mandamiento de no matar no tiene aplicación para ese niño, un niño que está en el vientre, porque dicen ellos que todavía no es persona porque no le pueden ver. Entonces, ahí es donde se desprende lo que dice Ricardo, la diferencia entre humanismo y cristianismo, o entre la cultura griega y la cultura hebrea, cuyo pensamiento se basaba en que los griegos miraban solamente es decir, para ellos lo importante es lo observable, lo estético, ¿eh? Entonces, tenía vida siempre y cuando podía cumplir ese niño con ciertas características. Pero, por el otro lado, encontramos que la Biblia está llena de elementos en donde la esencia de las cosas es lo que tiene valor. Entonces, a pesar que el niño no se vea, ¿cierto? O que sea del tamaño de un grano de arroz, ¿cierto? Entonces, este niño es sujeto de derechos en la concepción, desde antes de cuando ha sido concebido. Entonces, todos estos elementos los vemos ausentes en todos estos, a ver, yo los llamo sacerdotes, Alfonso, Fabiola y Ricardo, porque básicamente estos senadores funcionan como sacerdotes. ¿Por qué? Bueno, los políticos, ellos determinan para nuestra sociedad qué es lo bueno y qué es lo malo, qué tiene valor y qué no tiene valor. Entonces el niño y los medios de comunicación participan en toda esta desgracia, ¿eh? Porque se imparte todo eso, sí. Yo creo, Yo no sé, señor. Ricardo, que, a ver, la temática, yo sé, o sea, la argumentación está bien, es el sustento, es la base, y efectivamente nosotros podemos entenderlo así, pero yo, por ejemplo, te digo, bueno, tenemos a Alex Char, es un precandidato. ¿Alex Char es de derecha o no lo es? Si no lo es, ¿por qué? Bueno, déjeme, entonces voy a conectar lo que acabo de decir con, ejemplo, María Fernanda Cabal. María Fernanda Cabal defiende unos asuntos que son periféricos en cuanto a libertad de culto, en cuanto a libertad de mercado. Bueno, ya lo ha dicho en varias ocasiones, pero si no tiene claro esto de que estamos hablando del valor universal de la vida, y dice que la vida es de un niño, por ejemplo, subjetiva, y que solamente, es decir, que la madre tiene capacidad de elegir, o la mujer tiene capacidad de elegir sobre su cuerpo, ¿sí? Sí, independientemente de la vida del niño, pues está relativizando la vida, por tanto no puede ser de derecha. Podrá ser liber progresista, del ala de izquierda libertaria, pero no puede ser liberal o no puede ser de derecha porque es decir, no tiene un valor, no fundamenta el valor de la vida en lo que decíamos ahorita, en las escrituras, el valor universal que tiene la vida, ya que fue dada por Dios, pues. Yo iría un poco más allá del tema de los 10 mandamientos, Jason, porque hay cosas que no están en los 10 mandamientos, por ejemplo, el libre mercado, eso no está en los 10 mandamientos, pero sí está están entre los valores morales absolutos. Está el obrero es digno de su salario, dijo Jesucristo muchas veces, y está en todas esas ordenanzas que están adicionales a los 10 mandamientos, y que Jesús los resume, no solamente los 10, sino el resto de leyes, y esta cosa como que se resume en 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Dice, de esos pende la ley y los profetas, no solamente la ley dada por Moisés, sino lo que enseñaron a los profetas. Entonces, no es que tengamos que cumplir los 10 mandamientos, porque yo no veo por ejemplo, nuestro compañero Andrés,
Rojas, bueno, a él sí, pero de pronto a otros no, haciendo todo lo que hacían los hebreos. Eso no tiene sentido No, es la perdón, esencia, es la un esencia. momentico, termino la idea. Entonces, eso sí sería un Estado confesional, un Estado teocrático, y en esta realidad, en esta actualidad, es imposible un Estado teocrático. Lo que hicieron en los Estados Unidos fue hacer un consenso sobre una cantidad de valores morales absolutos, y ese consenso, dependiendo de la cantidad de normas bíblicas que involucren en la Constitución, pues va a ser un Estado con mucha más viabilidad de ser de éxito. Pero en este momento nadie pudo cumplir la ley. Vamos nosotros a ser garantes del cumplimiento de la ley, imponiéndola desde un Estado. No me parece, y ahí sí percibo yo el miedo que siente mucha gente ante esta idea de que la derecha, no me gusta usar la palabra derecha, diría más bien derecha con valores, de que la derecha es una cosa religiosa. Entonces ahí sí no estaría yo de acuerdo, porque yo consigo más el tema como esos dos grandes mandamientos, ¿no? Entonces, si yo amo a mi prójimo como a sí mismo, no lo voy a matar, no lo voy a estafar, no le voy a quitar su casa, no voy a violar a su esposa ni a sus hijos, aunque eso no lo dice en la ley específicamente, digamos los 10 mandamientos, ¿no? Pero Sí, no. yo entiendo que indudablemente la base teórica de lo que se está diciendo es profunda, es correcta, es real. Pero, ¿cuáles son los candidatos y por qué no lo son? Yo, por ejemplo, lanzo la pregunta otra vez. Ya. La gente Nichar, suele asociar, perdón para terminar, la gente suele asociar derecha con capitalismo. Y no se dan cuenta, por ejemplo, que la China comunista es capitalista. O sea, claro. entonces, entonces dice, no, como al echar es una de las fortunas más tenaces que tiene el país, entonces obviamente es una persona de derecha. ¿Qué está defendiendo Char? Yo no conozco el programa, sinceramente me quedo ahí, pero me pregunto, ¿es de El derecha? programa, el programa de Char, igual que la mayoría de los candidatos, es un programa lleno de corrupción, y ya de por sí, cuando hay corrupción, hay robo al Estado, hay chanchullo, hay trampa. Eso no es un valor, digamos, de cristiano. Entonces, de por sí, es un valor, digamos, un antivalor humanista. Esa es la gran medida y lo que mucha gente no ha podido entender. Si las personas actúan mal, defienden algunas cosas que no son honestas, pues no va a ser un candidato que represente los valores cristianos de Occidente. Entonces, yo, honestamente, el que más veo cercano, independientemente de las diferencias, ahí sí, con lo que dijo Jason, independientemente de las diferencias teológicas, es Milton, de los que yo conozco, ¿no? Milton Rodríguez, pues está hablando de esos valores cristianos, y creo que es el único que está hablando de esos valores cristianos, que incluyen la propiedad privada, incluyen el libre mercado, incluyen la defensa de la familia, de los valores, y están contra todo lo que ataca eso, incluso el tema de las fronteras nacionales. Es un valor totalmente cristiano. Entonces yo no veo candidatos. Alguien escribe por acá en este momento que está el coronel Hernán Mejía. Es cercano al uribismo y ha dicho muchas cosas que no son, y para mí él no es candidato tampoco de derecha. Otros dicen que María Fernanda Cabal, otros me dicen que Rafael Nieto. Yo no veo candidatos de derecha por esa misma razón, porque hacen cosas que no están bien, que no son rectas y no son decentes, y cualquiera que quiera dirigir una nación y enarbolar las banderas de los valores, pues tiene que actuar bien, ¿no? Yo lo veo, digamos, de esta forma, compañeros de programa. Claro, no sin sacar estos elementos de los que estamos hablando, de que son valores universales y que son valores que Dios impone al ser humano. Pero, es decir, desde el punto de vista de la derecha y de la izquierda, debemos trazar una línea. En Colombia, viéndolo desde esa perspectiva de una línea y del centro, ¿cierto? Todos los partidos que se encuentran
en Colombia están del centro hacia la izquierda, en donde es mi consideración, en donde el centro democrático se encuentra más hacia el centro. Sin embargo, no es derecha, no es derecha, sigue siendo izquierda, centro izquierda. Ellos mismos se declaran socialdemócratas. Sí, esto ya nos dice mucho, pero entonces en redes sociales todo el mundo dice no, que son gente de derecha y que esta gente es la que tiene puede hacer frente al comunismo, pero es que ellos son de izquierda y ellos mismos están avalando leyes que son de izquierda. Entonces, cualquier candidato que pueda promover el centro democrático, cambio radical, partido liberal, eso es un partido socialista, esa gente no puede promover un candidato. Todas sus ideas están a favor del aborto, a favor del estatismo, van en contra de liberalizar la economía, todos estos asuntos. Entonces, otra vez, miramos a Oscar Iván Zuluaga, la misma cosa. Miramos a María Fernanda Cabal. Bueno, uno diría, bueno, se acerca más a lo que es la derecha, pero yo no votaría por una mujer que está apoyando el aborto. Es que esto es inaudito, ¿eh? El que ponga Uribe, bueno, ya sabemos que el que ponga Uribe, ¿Uribe quién es? Pues claro, él peleó contra las FARC y ¿qué? Pues el Che Guevara, ¿quién fue el que mató al Che Guevara? Si hacemos un poco de memoria. Alguien que participó y entregó información sobre el Che Guevara no fue Fidel Castro. Ah, bueno, este señor era comunista también. ¿Ah? Entonces, no es el hecho de que Álvaro Uribe Vélez, porque haya peleado contra las FARC, implica que él sea de derecha, porque tienen que haber unas normas, y ahí voy, digamos, para aclarar lo que dice Ricardo, aclararle lo que dije yo. No es que se quiera imponer las leyes como tal, pero a ver, hay leyes universales, otra vez, no matarás, no robarás, y esto tiene unas aplicaciones a nivel estatal. Bueno, para eso están los tribunales de justicia que tienen que velar por esto. Por eso es que en Estados Unidos la pena de muerte es lo que es. Bueno, no en todos los estados ya, pero era. Nosotros deberíamos volver a lo que significan esos valores de derecha, o más bien no volver, sino empezar, porque nunca ha ocurrido aquí en Colombia. Pero China tiene la pena de muerte también, Jason. Sí, claro, pero a ver, estoy hablando de esas, a ver, otra vez. La China tiene pena de muerte para los que matan, sí, para claro, los que roban, son de derecha en absoluto. Estoy hablando de... Vuelvo e insisto que hay valores que no están incluidos explícitamente en los 10 mandamientos, pero que incluyen lo que debes, son valores cristianos. Es que mira la confusión, Jason. Él dice, no, es que el que combata el crimen, el que combata no sé qué, es de derecha. China lo hace, Cuba lo hace, Afganistán lo hace, el Islam lo hace. ¿Eso es ser de derecha? ¿Eso es tener valores cristianos? No. La clave está en eso, en los valores cristianos que incluso en Estados Unidos ya se han perdido. Pero entonces, ¿cómo los identificas entonces? Porque, bueno, tú pones el ejemplo de la China comunista. ¿Qué es lo que diferencia a la China comunista de lo que es los Estados Unidos? Bueno, fácil, no siguen los valores morales absolutos contenidos en las escrituras. Eso es muy sencillo. Pero un valor moral absoluto es no matar. Sí, pero es que no son, sigue ese valor, pero es que tiene que ser por eso los valores morales absolutos contenidos en las escrituras. No todos, pero sí todos los que yo siga deben estar en las escrituras. Entonces, vuelvo y digo, dependiendo del consenso social, nos dice, vamos a coger estos valores y los vamos a asumir en nuestra constitución y en nuestro bloque jurídico. Entonces, ahí es donde está la diferencia. Porque yo puedo crear mañana con 5 amigos en mi estado, Puentelandia, y decimos aquí no se permite robar, no se permite matar, pero hagamos esto, fumemos marihuana, metamos coca y
Es que ahí es donde está la diferencia, creo yo, que no sé qué piensa Fabiola, bueno, China dice, está castigando todos estos delitos, pero hay una gran diferencia con el liberalismo del que estamos hablando en temas económicos, porque no hay, es decir, en China hay esclavitud. Pero tiene una región que tiene lo que hablaba Alfonso aquí, capitalismo. Entonces, no se debe basar uno por las teorías económicas de fulano o por las teorías del liberalismo clásico de tal. Basémonos en lo que dicen las escrituras, así vamos a determinar qué tan cristiano, qué tan basada está la Constitución en valores morales absolutos contenidos en las escrituras de algún país. Por eso Estados Unidos es un país cristiano, fue basado sobre esos valores cristianos contenidos en las escrituras, sin mencionar de una sola vez, hay que cumplir el mandamiento número 2, hay que cumplir el mandamiento número 3, están el cuerpo de la Constitución, están las famosas enmiendas, algunas de las cuales han pervertido el sentido original de la Constitución, y por eso hoy tenemos el tema del homosexualismo y el tema de la opción gay y el tema del aborto convertidos en ley, a pesar de que es un país con una constitución basada en los valores morales absolutos de las escrituras. Trump seguía eso y lo obedecía porque ahí estaba. ¿Es Trump de izquierda, como según el concepto del grupo? No creo. Pero entonces, eso depende del consenso, de la cantidad de normas que el consenso de ciudadanos, que así fue que nació la Constitución de Estados Unidos, que este consenso de ciudadanos adopte para ser parte del cuerpo, del bloque jurídico, si quieren llamarlo así ustedes. Yo insisto nuevamente, otra vez, fantástico, maravilloso, está claro. De todos modos, la gente se confunde porque hay conceptos que, si bien los tiene uno muy bien estructurados, le cuesta trabajo cambiar el chip. Pero estamos hablando de nombres propios. Y entonces yo veo, bueno, Federico Gutiérrez, bueno, es bien progresista. Por lo tanto, no podemos hablar que es de derecha. El señor Rodolfo Hernández. Tú lo conoces allá, Fabiola, lo tienes cerquita. Social progresista, tirando más hacia social progresista comunitoide. Otra cosa que también confunde, porque la narrativa zurda es maravillosamente eficaz, tiene una máquina de propaganda brutal, entonces confunde el populismo como que el populismo es de derecha, o yo no sé, también se confunde que hay populismo solamente de izquierda, y resulta que eso es una característica, no es una alineación política. Entonces, por el hecho de que alguien sea populista, Trump era populista, pero eso no significa que tenga descalificación ni que tenga menos mérito por ser de derecha. Pero ahora se me ocurre una cosa también interesante. Cuando hablamos de María Fernanda Cabal, entonces ella no es de derecha porque es abortista o pro-abortista. ¿Será que la podemos eliminar como de derecha porque tiene esa área que está negociando con la izquierda, que es la dueña del aborto? Mire, vuelvo. Estoy mencionando la palabra mágica que la cortan en YouTube. Vuelvo y repito, el asunto no es entre derecha e izquierda, sino entre humanismo y cristianismo. Les pongo un ejemplo clásico. Fernando Londoño. Nadie puede decir que Fernando Londoño tiene cositas de izquierda, pero es humanista. Ajá. Es muy humanista. Y siendo humanista lo hace alejado de los valores morales absolutos contenidos en las escrituras. ¿Por qué es humanista? Uno, él lo ha dicho. Soy humanista y fue criado en la escuela francesa, la escuela filosófica francesa. Y la prueba más fehaciente de que es un humanista es que es adorador de una imagen humana que es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, que Álvaro Uribe Vélez dice, mañana se levanta y dice, nos vamos a volver todos homosexuales. Entonces, el doctor Fernando Londoño podrá no estar muy de acuerdo con eso, pero seguramente va a ceder, va a callar, porque él es... Fernando Londoño me impresionó la defensa tan brutal que hizo de la pérdida de las libertades por la vacuna. Y uno dice, ¿este señor dónde se metió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó? Humanista, es humanista y defiende eso, por ejemplo, esa libertad individual concedida por Dios de forma innegociable al ser humano, la libertad de movilización, la libertad de decidir, los humanistas no la respetan.
los humanistas respetan lo que diga la Constitución. Entonces, si la Constitución va en contra de lo que dicen las Escrituras, pues de malas van a defender la Constitución. Los cristianos es al revés. Vamos a defender a los gobiernos o la ley, como dice la Biblia, si esta no está en contra de las normas de Dios. Lo que pasa es que hay una gran confusión espiritual, religiosa, y es la tendencia a creer que las escrituras yo las adapto y yo soy la que tengo que adaptarme a las escrituras, porque el relativismo es lo que abunda y sobreabunda tanto en la derecha como en la izquierda. Es mirar a fondo lo que realmente nos dicen las escrituras de cómo se desarrolla un país, cómo se debe desarrollar la economía de un país, cómo se debe administrar la justicia en un país, en una sociedad, y cómo debe ser la aplicación de la ética, la norma, la moral y la moral y de la ética. Entonces se tendría que mirar qué es lo que piensa cada candidato o cómo presenten su discurso los candidatos el proceso productivo que quieren para nuestro país, cuáles son los cambios a nivel económico, cómo lo van a ejecutar, en qué forma lo van a ejecutar, de dónde van a salir los recursos para todas las áreas, digamos, para infraestructura, para salud, educación, vivienda, etc. De esa manera... En resumen, todo aquel que proponga y promueva el estado de bienestar está tirando a la izquierda. Claro. Yo no creo por lo siguiente. Yo vuelvo e insisto. La gente que se considera de derecha, no hay que darle nada, pues que se acostumbran a pedir, a pedir, a pedir. No, es un valor cristiano, es un valor moral cristiano contenido en las Escrituras. El hecho de hacer beneficencia con el que necesita, cuando lo necesita, cuando lo necesita, pero es que la gente cree que ser de derecha es que mira usted qué hace. Mis papás que son nietos y bisnietos de presidentes y no sé qué cosas, nunca han pedido y no se les ha dado, pero viven del Estado. Hay que ayudar al necesitado, es un valor y es un principio que está contenido en las Escrituras. Entonces, no nos va a mover a determinar si una persona está de acuerdo con el humanismo o con el cristianismo, si hace tal o cual propuesta, tributaria o de progreso o implementar algún tipo de proyecto productivo. No, mire, la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. ¿Qué significa eso? Que si la ley de un país dice, usted tiene que pagar el mínimo de 8,000 pesos, o yo qué voy a hacer al día. Entonces, yo pago 8,000 porque es que eso dice la ley, pero es que con 8,000 no va a vivir mi empleado. El obrero es digno de su salario, significa que yo, por encima de esa ley, voy a tener bien pagados a mis empleados siendo yo empresario. Aquí tengo una pregunta. Perdón, sí, tengo una pregunta de una persona. Entonces, termino la idea. Por ejemplo, en Estados Unidos las empresas de hace tiempos tenían ese concepto de decir al empleado le vamos a dar más allá de lo que nos ordena la ley. Eso es un valor de derecha, señor. Aquí tengo una pregunta de nuestra oyente Loli Jaraba, en la que dice que si creemos, o el panel opina sobre si un candidato de derecha con posiciones verticales, así lo menciona literalmente, sacaría muchos votos o... ¿Posiciones verticales? ¿A qué se refiere con eso? Yo lo interpreto como que posiciones inamovibles respecto a como estamos nosotros hablando de cuál es la verdadera derecha. Yo lo dudo porque a ver, hay una cantidad de ciudadanos o hay un grupo que si bien no es religioso, bueno, todos los seres humanos son religiosos, pero no manifiestan su religiosidad a través del cristianismo o el catolicismo o alguna otra religión. A ellos lo que les importa es lo natural. ¿Qué es lo natural? Que haya libertad, que haya, que puedan manejar su economía, que no le estén imponiendo restricciones
Es decir, hay cosas que, según mi opinión, que que las personas están buscando, ¿sí? Que las personas, pero nadie se los está mostrando, pues, ningún partido lo está haciendo. Pero si empezamos a decir, por ejemplo, que nos vamos a convertir en un estado confesional y que no nos vamos a mover de ciertos asuntos, porque es que tenemos, a ver, Dios ha dado al ser humano una imagen, la imagen y semejanza que está en todos. Entonces, todo el mundo es capaz de distinguir cuáles son esos elementos de libertades. Y si a mí me quitan la libertad, por ejemplo, con el tema del abaco, ¿cierto? Sí, cualquier persona se va a sentir que le están coaccionando por esa cosa, o que le estén imponiendo impuestos. Entonces, no tiene que ser religioso para darse cuenta de eso. La cosa es que nosotros podamos mostrar que nosotros tenemos una perspectiva diferente, sin empezar a decir, como decía Ricardo, estoy de acuerdo con eso, sin decir, bueno, es que nosotros queremos imponer los 10 mandamientos. Es que no se trata otra vez de imponer los 10 mandamientos, se trata de no robar, se trata de que la gente mantenga las libertades. Entonces, para responderle a la oyente, tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros no vamos a hacer concesiones, ¿cierto? Pero lo que nosotros queremos hacer es trabajar en que haya una libertad. Bueno, yo me considero liberal en este asunto, pero no, eso no es humanismo. Eso es tener claro las escrituras, porque la libertad es algo que ha sido dado por Dios. Bueno, La oyente preguntaba que si, digamos, un candidato muy autoritario, radical, no coloquemos autoritario, sino coloquemos radical, puede obtener muchos votos. O sea, mirando tal como está la situación del país y ubicando digamos, los grupos etarios y las franjas poblacionales, dependiendo de la franja poblacional, podría ser posible que un candidato, que una persona muy vertical pudiera obtener una muy buena votación. Sí, indudablemente. Yo lo que quisiera que de los 18 a los 26 años es posible que no sea captable por ese grupo poblacional una persona que sea un poco vertical, no, porque sabemos que es una franja poblacional que de hecho quiere ser muy libre, son personas que no quieren cumplir con... Y están muy adoctrinados, hay que decirlo así. Exacto, son personas que creen que la diversidad, que la libertad es yo soy, es mi punto de vista, es lo que yo quiera, es mi vida, punto, y no me importa si le estoy haciendo daño a los demás, pero es que es lo mío y entonces lo mío se respeta, mi forma de pensar, mi forma de querer, claro, está en todo su derecho, pero de ahí a que entonces se acepte que socialmente deban ser aceptadas, si valga la redundancia, ciertas conductas, comportamientos que van en contra de la moral, de la dignidad, del desarrollo económico, el desarrollo de la nación, hay una gran diferencia. Entonces yo diría que dependiendo de la franja poblacional y de los grupos etarios. Yo creo, yo tengo un dato que lo tengo muy fresquito. Las personas nacidas entre 1910 y 1914 en Colombia creían que el matrimonio católico romano, yo no soy católico romano, pero las personas nacidas entre ese año, del 10 y el 14, creían que el matrimonio católico romano ante Dios era lo moralmente aceptable y lo socialmente beneficioso para el Estado. El 82.3% pensaba eso. Las personas nacidas entre el 60 y el 65 ya no, se rebajó al más o menos el 12%, y en cambio el 70% creían en el liberalismo entendido como doctrina filosófica de la libertad de drogas, sexo, rock and roll, sexo libre y rock and roll. Entonces yo no creo, como dijo Jason, que la gente sepa intrínsecamente lo que es ser libre o esclavo. Hay mucha gente, especialmente en nuestro país, que son esclavos y no lo saben. No lo saben. El hecho de que el 70 y pico % opine que está bien,
que le impongan a uno restricciones para movilizarse o un carnet de sanitario para moverse o para entrar, no sé qué, que eso está muy bien, porque es gracias al bien común, significa que hay una gran cantidad de gente que no sabe exactamente lo que es ser libre desde el punto de vista cristiano.